En este video vamos a estar hablando de cálculo combinatorio. El cálculo combinatorio se utiliza para hallar todos los grupos distintos que se pueden formar con una cierta cantidad de elementos. Y dependiendo las condiciones que tenga que satisfacer ese armado de grupos, como por ejemplo si los elementos se pueden repetir, si importa la posición, o si tomamos una parte de esos elementos para formar los grupos, vamos a estar hablando de permutaciones, variaciones o combinaciones. En este video vamos a concentrarnos en un concepto fundamental para el cálculo combinatorio, que es el de factorial, y en permutaciones. En videos posteriores vamos a abordar variaciones y combinaciones. Bueno, decíamos que el concepto de factorial de un número es central para el cálculo combinatorio. Vamos a definir factorial de un número. Cuando hablamos de factorial hacemos referencia a el producto de un número por todos sus anteriores. Y se simboliza de esta manera, ¿no? Con el número anotado y un signo de interrogación cerrando. De esa forma queremos decir que vamos a estar resolviendo el producto de n por todos sus anteriores, ¿no? Aclaramos que n va a ser un número natural. ¿Cómo es esto? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. El factorial de 1, bueno, es 1 por sus anteriores, pero como estamos hablando del conjunto de los números naturales, es simplemente el mismo número. El factorial de 2 es el producto de 2 por su anterior, que en este caso es 1. El factorial de 3, el producto entre 3 por sus anteriores. Esto me da 6. El factorial de 4 es 4 por todos sus anteriores. Eso me da 24. El factorial de 5, 5 por 4, este es un por, ¿sí? Por 3, por 2, por 1, esto me da 120. ¿Hay alguna posibilidad de poder resolver el factorial de un número con calculadora? Sí, yo les presento, acá tengo la imagen de una calculadora científica, pero tal vez ustedes tengan la aplicación de una calculadora científica en su celular y también puedan utilizarlo. En la calculadora científica tenemos la opción factorial como función secundaria, ¿sí? Que es la que está por ahí arriba, acá, que dice factorial de x. Tengan en cuenta, para los que no saben utilizar las funciones secundarias de la calculadora, es que siempre que la función que nos interese esté en la parte superior, esté, digamos, arriba, anotada arriba del botón, tenemos que activarla presionando antes Shift, de tal manera que si quiero calcular el factorial de 5 utilizando la calculadora, tengo que anotar lo siguiente. Primero escribo 5, después presiono Shift para activar la función secundaria y después presiono el botón, que en este caso es x a la menos 1, que tiene como opción secundaria el factorial, ¿sí? Ahí enseguida nos va a estar devolviendo 120, que es el resultado del factorial de 5. Esta es una buena opción para resolver más rápidamente los cálculos. Tengan en cuenta que si en alguno de los procedimientos que van a hacer les toca anotar el factorial de 0, por convención se dice que el factorial de 0 es 1. En forma general, ¿cómo se escribe el factorial de un número n? Bueno, es n por todos sus anteriores. El anterior de n es n menos 1, porque tengo que ir restando de a una unidad. El anterior de n-1, ¿quién es? n-2. Y el anterior de n-2, n-3. Y así vamos restando hasta llegar a 1. El producto entre todos esos valores nos va a dar el factorial de n. Podemos hacer distintas operaciones entre factoriales. Por ejemplo, acá tenemos el factorial de 4 por el factorial de 3. Podemos resolver los factoriales por separado, o si no, también lo que podemos hacer es, en el caso del factorial de 4, sabemos que es lo mismo que 4 por el factorial de 3. Y tenemos el factorial de 3 en el denominador, así que simplificando podemos dar enseguida una respuesta. Y si no, se desarrollan los dos factoriales y para obtener el resultado final se calcula el cociente. Hablemos de permutaciones.
Las permutaciones pueden darse con repetición o sin repetición. Hablemos en principio de las permutaciones sin repetición. Son las posibilidades de formar distintos grupos de n elementos cambiándolos de lugar, utilizando todos los elementos de este grupo. Y el modo en el que se resuelven problemas de permutación sin repetición es directamente resolviendo el factorial de n, siendo n, digamos, la cantidad de elementos que tenga el grupo. Vamos con algunos ejemplos. El ejemplo 1 dice, ¿de cuántas maneras pueden formar 5 personas en una fila? ¿De cuántas maneras? Bueno, estarán de acuerdo conmigo si decimos que el orden importa. Digamos, si una persona se coloca en el primer lugar de la fila y otra en la segunda, es distinto a que se cambien de lugar. Entonces, en la permutación, el orden tiene un papel importante. Se los comento porque es una característica que nos va a permitir diferenciar si un problema se resuelve mediante permutación o otras estrategias. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, simplemente con el factorial de 5. Entonces hacemos 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y entonces llegamos a que tenemos 120 posibilidades de que las personas se acomoden en la fila formando filas distintas. En el ejemplo número 2 tenemos cuántos números distintos de 7 cifras se pueden formar con los números 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 1. Tenemos entonces 7 cifras diferentes y cada una puede ser utilizada una vez porque estamos dentro de las permutaciones sin repetición. Entonces lo que hacemos es plantear el factorial de 7 y al resolverlo nos da 5040. Bien, ahora, ¿qué pasa si las permutaciones son con repetición? Es decir, si alguno de los elementos del grupo se puede repetir. Fíjense que eso no podía suceder en el marco del problema de las personas que forman la fila, digamos. Cada persona puede estar una vez en la fila. Pero hay otros problemas en los que sí pueden repetirse los elementos. En este caso, fíjense que se anota la P de permutación, en la parte inferior se anota N, que es la cantidad de elementos del grupo, y en la parte superior se va a estar anotando la cantidad de veces que se pueden repetir los números. Si el número se repite una vez, no hace falta estar anotándolo. Y después, ¿cómo se resuelve, digamos, operativamente? ¿Cómo se resuelve? Bueno, en el numerador tenemos que anotar el factorial de n, o sea, el factorial de la totalidad de los elementos del grupo, y en el denominador se anota el factorial de la cantidad de veces que se puede repetir el elemento, distinto de 1, dijimos. Vamos a ver algún ejemplo para que podamos tener más claro este punto. El ejemplo 1 dice, ¿de cuántos números distintos de 6 cifras se puede formar con las cifras 1, 1, 3, 4, 4, 4? Como podemos ver, el número 1 se repite 2 veces. 2 veces lo podemos repetir. Así que vamos a decir que alfa vale 2. Fíjense que alfa viene siendo el número que hay que anotar en la parte superior. El 4, como podemos observar acá, podemos repetirlo 3 veces. Entonces vamos a decir que beta vale 3, que también hay que escribirlo en la parte superior. El resto de los elementos, como por ejemplo 3, se repite solo una vez y no es preciso estar anotándolos en esta parte, ¿sí? Los que se repiten una vez se omite escribirlo. Entonces tenemos la permutación de 6 elementos, y de los cuales 2 se van a estar repitiendo, uno 2 veces y otro 3 veces. Entonces vamos a estar resolviendo. En el numerador vamos a anotar el factorial de la totalidad de elementos, que es 6, y en el denominador se anota
el factorial de 2 y el factorial de 3, que son los alfa y beta que habíamos definido más temprano. Entonces resolvemos el factorial de 6, 720, el factorial de 2 es 2 y el factorial de 3 es 6, así que esto nos da 720 dividido 12 y eso nos permite decir que tenemos 60 posibilidades. La pregunta era cuántos números se podían formar con esas cifras. Bueno, se pueden formar 60. Preparemos ejemplos para que podamos ver. ¿Cuántos números distintos de 7 cifras se pueden formar con los números 22, 5555 y 8? Como podemos ver, el 2 se repite 2 veces, así que alfa va a ser 2. El 5 se repite 4 veces, así que beta es 4. En el caso de 8, que se repite una vez, no hace falta indicarlo. Entonces vamos a resolver la permutación, ¿sí?, de 7 elementos, de los cuales uno se repite 2 veces y otro 4. El modo en el que calculamos es factorial de 7 sobre factorial de 2 sobre factorial de 4. Entonces vamos a resolver 5040 para el numerador. En el denominador tenemos 2 por 24, o sea que esto es 5040 sobre 48. Y tenemos entonces 105 números distintos que podemos formar de 7 cifras con estas características. Un ejemplo conocido que tiene que ver con permutación son los anagramas. Los anagramas son palabras que se pueden formar, que tienen sentido o carentes de sentido, cambiando de lugar las letras de la palabra. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si el modo de calcular los anagramas es con una permutación sin repetición o con repetición? Bueno, depende de la palabra, ¿no? En el caso de la palabra crudo, vemos que no hay repetición de letras y son 5 las letras involucradas. Entonces vamos a estar calculando la cantidad de palabras distintas que se pueden formar mediante el factorial de 5, que es 120, ¿sí? En el caso de la palabra carretera, lo que tenemos es que la A se repite 2 veces, después tenemos la R que se repite 3 veces, entonces alfa es 2, beta es 3, porque la R está repetida 3 veces, y la letra E se repite 2 veces. Entonces vamos a anotar un 2. Hay letras que no se repiten, como por ejemplo la T y la C, pero no es necesario estar anotando eso. La totalidad de letras que tiene la palabra carretera es 9. Entonces vamos a hacer una permutación de 9 elementos, de los cuales uno se repite 2 veces, el otro 3 y otro 2 veces. Entonces, factorial de 9 en el numerador y factorial de 2 por el factorial de 3 por el factorial de 2. Y vamos a calcularlo. $362.880 para el numerador. Y tenemos 2 por 6 por 2. Hacemos la división. Y nos da 15.120. O sea, son 15.120 posibilidades de estar permutando las letras de la palabra carretera, los distintos anagramas que se pueden formar.